Bienvenidos, audaces exploradores de la noche y aficionados al terror al aire libre. Aquí está su anfitrión, el Dr. Skull, guiándolos por este sendero poco iluminado hacia las más aterradoras experiencias de campistas con lo sobrenatural. Prepárense para descubrir por qué el único ejercicio seguro al acampar es correr muy lejos. No prometo que vayan a dormir después de esto, pero ¿quién necesita sueño cuando se tiene una buena dosis de miedo, verdad? Era el año 1991 cuando decidí reunirme con mis amigos de la secundaria para un campamento de reencuentro. Me llamo Ramón y en aquel entonces tenía 25 años. La idea era revivir viejos tiempos y desconectarnos de la rutina en algún lugar apartado, rodeados de naturaleza. Optamos por las profundidades del bosque de la Sierra Norte de Puebla, un lugar conocido por su impresionante belleza natural y su vasta tranquilidad. Mis amigos, Jorge, Luis, Ana y yo, llegamos al sitio llenos de entusiasmo, con la idea de pasar 3 noches bajo el estrellado cielo mexicano. La primera noche fue exactamente como la habíamos imaginado. Nos sentíamos particularmente bien, compartiendo historias alrededor de la fogata, riendo y disfrutando del contacto con la naturaleza. Sin embargo, la segunda noche trajo consigo una sensación inesperada. A eso de las 3 a.m., mientras todavía estábamos despiertos, nos dimos cuenta de que el bosque estaba inusualmente silencioso. No se escuchaba ni el zumbido de los insectos, ni el canto de los pájaros, un silencio total que, aunque confuso, no le prestamos demasiada importancia en el momento. Pero fue en nuestra última noche cuando las cosas tomaron un giro completamente inesperado. Jorge, el más observador del grupo, interrumpió nuestras conversaciones con un grito que nos heló la sangre. Había visto extrañas luces en el cielo. Curiosos y sin una pizca de miedo, salimos de nuestras carpas con linternas en mano. En un principio, lo tomamos como un juego, señalando con nuestras linternas hacia el cielo, imitando señales hacia las misteriosas luces sin darle la importancia que merecían. Inicialmente, las luces parecían jugar entre sí, desplazándose de manera errática, pero de repente, todo cambió. El ambiente se quedó nuevamente en un silencio sepulcral, un silencio tan denso que parecía absorber hasta el mínimo sonido. Las luces en el cielo se fusionaron en una sola, que comenzó a crecer en tamaño y a acercarse a nuestro campamento con una velocidad alarmante. El pánico se apoderó de nosotros. La fascinación dio paso al terror absoluto, y en medio de la confusión, una tormenta estalló sobre nosotros, como si el cielo mismo reaccionara a la presencia de aquella luz. Corrimos en diferentes direcciones, intentando encontrar refugio entre los árboles y la oscuridad de la noche. Lo que sucedió a continuación es un recuerdo borroso y fragmentado. Recuerdo luces cegadoras, una presión en todo mi cuerpo y luego nada. Cuando finalmente recuperé la conciencia, me encontré solo, empapado por la lluvia, sin tener idea de cuánto tiempo había pasado o dónde estaban mis amigos. Desperté tumbado sobre el musgo húmedo. La lluvia había cesado, pero el cielo aún retumbaba con los últimos ecos de la tormenta. Mi primera reacción fue buscar a mis amigos, gritar sus nombres, en la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla colectiva, pero el silencio que me respondió fue aún más aterrador que el vacío sonoro de la noche anterior. La linterna que había sostenido con fuerza durante nuestra huida yacente a un lado, su luz débilmente parpadeando contra la espesura del bosque. Recogí la linterna y me puse de pie, intentando orientarme. El campamento estaba en ruinas, nuestras tiendas destrozadas, como si una fuerza descomunal las hubiera aplastado en su huida. Pero lo que más me heló la sangre no fue el desorden, sino la ausencia total de vida.
No había señales de Jorge, Luis ni Ana. Con un creciente sentimiento de desesperación, comencé a buscarlos, recorriendo el área circundante con la esperanza de encontrar algún indicio de su paradero. Las horas pasaban, y con ellas la luz del día comenzaba a abrirse paso a través del dosel del bosque, creando sombras que jugaban con mi imaginación. En cada rincón esperaba encontrarlos, pero lo único que encontré fue un silencio que parecía burlarse de mi soledad. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo mis amigos habían desaparecido. La fauna del bosque, usualmente tan vibrante y llena de vida, estaba anormalmente callada. No había rastros de los habituales sonidos de la naturaleza, solo un vacío ensordecedor que se extendía a medida que el sol ascendía en el cielo. Decidí volver al lugar donde todo comenzó, el sitio de nuestra última noche juntos, en un intento desesperado por encontrar alguna pista. Al llegar, lo que vi confirmó mis peores temores. En el suelo, parcialmente oculto por la maleza, encontré el reloj de Jorge, su correa rota, como si hubiera sido arrancado de su muñeca en una lucha. Junto a él, las marcas en la tierra sugerían una conmoción, una danza caótica de pisadas que se alejaban en todas direcciones. La realidad de la situación me golpeó con fuerza. Algo nos había atacado esa noche, algo que había logrado separarnos y, al parecer, llevarse a mis amigos. La sensación de estar completamente solo, en un bosque que de repente se sentía más como una prisión que como un refugio, era abrumadora. Mientras el sol se elevaba, marcando el inicio de un nuevo día, me encontraba perdido, no solo en el sentido físico, sino también emocional. La búsqueda de mis amigos se había convertido en una lucha por la supervivencia, una necesidad de entender qué había sucedido y cómo, contra toda lógica, podría encontrarlos y traerlos de vuelta. Con esa determinación, decidí continuar mi búsqueda, aferrándome a la esperanza de que, de alguna manera, podríamos reunirnos de nuevo. Mis pasos, guiados por una mezcla de desesperación y esperanza, me llevaron más adentro del bosque, alejándome cada vez más del lugar que habíamos elegido como nuestro campamento de reencuentro. A medida que avanzaba, el silencio del bosque se volvía más opresivo, como si la misma naturaleza contuviera la respiración, anticipando lo que estaba por venir. Fue casi al caer la tarde cuando los encontré, o más bien, ellos me encontraron a mí. Estaba cruzando un claro iluminado por los últimos rayos del sol cuando las figuras de Jorge, Luis y Ana emergieron de entre los árboles, sus rostros pálidos y ojos llenos de una mezcla de alivio y terror. Corrimos unos hacia otros, pero nuestra reunión fue breve, marcada por la urgencia de dejar atrás el bosque que ahora parecía custodiarnos con sus sombras crecientes. Ellos también habían experimentado la tormenta, las luces, el silencio ensordecedor, pero sus recuerdos eran fragmentados, interrumpidos por lapsos de tiempo que ninguno podía recordar. Lo único claro era que algo nos había separado aquella noche, jugando con nosotros como si fuéramos meros peones en un juego incomprensible. Decidimos no detenernos hasta alcanzar el límite del bosque, cada paso impulsado por el temor a que la oscuridad nos envolviera de nuevo. La noche nos alcanzó justo cuando emergíamos del manto de árboles, la vista del cielo estrellado, ofreciendo un consuelo frío comparado con la opresión que dejábamos atrás. El camino de vuelta al mundo conocido fue silencioso, cada uno de nosotros sumido en sus pensamientos, intentando procesar la experiencia compartida. Al llegar al poblado más cercano, acordamos, sin necesidad de palabras, mantener en secreto lo sucedido. No había explicaciones lógicas para nuestras desapariciones, los lapsos de tiempo perdido, ni las luces que nos habían perseguido, y temíamos que el intento de compartirlas solo traería más preguntas que respuestas.
Los años pasaron, y aunque nuestras vidas siguieron caminos diferentes, el recuerdo de aquellas noches en la Sierra Norte de Puebla permaneció con nosotros. Nunca hablamos sobre lo sucedido, ni siquiera entre nosotros. El miedo a ser incomprendidos, o peor, a revivir aquellos momentos, nos mantuvo en silencio. Guardé el secreto durante mucho tiempo, encerrado bajo llave en un rincón de mi mente, un capítulo de mi vida que, aunque quería olvidar, sabía que era imposible borrar. Las noches estrelladas ya no me brindaban la misma paz que antes, y aunque nunca volví a experimentar algo similar, el eco de aquel silencio nunca me abandonó del todo. La vida continuó, marcada por los altibajos habituales, pero aquel reencuentro en el bosque y todo lo que siguió permaneció como un testimonio silencioso de lo incomprensible, un recuerdo compartido únicamente por aquellos que estuvieron allí. Y así, el misterio de lo que realmente nos sucedió en la Sierra Norte de Puebla se mantuvo oculto. Una historia sin contar que, quizás, era mejor dejar en el olvido. Era el verano de 1989, cuando decidimos emprender esa aventura que quedaría marcada en nuestra memoria para siempre. Y en ese entonces tenía 22 años. Mis amigos Jimena, Pablo, Gabriel y yo éramos un grupo inseparable desde la universidad. Compartíamos la pasión por la naturaleza y las escapadas de la rutina, así que planear un viaje de mochileros por la provincia de Córdoba, en Argentina, parecía la aventura perfecta. Nos habían hablado maravillas de las sierras, y estábamos ansiosos por descubrir esos paisajes por nosotros. Nuestra primera noche bajo las estrellas fue en un claro rodeado de densos bosques y formaciones rocosas que se elevaban hacia el cielo, creando un anfiteatro natural que en ese momento consideramos el lugar más hermoso sobre la tierra. Montamos nuestras tiendas y alrededor de una fogata compartimos historias y risas, tratando de olvidarnos de las exigencias de la vida cotidiana. Sin embargo, nuestra tranquilidad fue interrumpida por algo que ninguno de nosotros esperaba. A medida que la noche avanzaba y el fuego menguaba, comenzamos a escuchar silbidos. No eran simples sonidos llevados por el viento. Estos silbidos parecían estratégicamente distribuidos alrededor nuestro, provenientes de distintos puntos de la oscuridad que nos rodeaba. Al principio intentamos bromear al respecto, sugiriendo que quizás algún animal estaba intentando comunicarse o que era el viento jugando entre las rocas. Pero la intensidad y la coordinación de los sonidos pronto borraron nuestras sonrisas, dejándonos con una sensación de intranquilidad que ninguno de nosotros pudo disipar. Decidimos permanecer cerca del fuego, esperando que la luz y el calor nos protegieran de lo que quiera que estuviera ahí fuera. Pero a medida que las horas pasaban, el frío de la noche y el cansancio nos vencieron, y uno a uno nos retiramos a nuestras tiendas, tratando de convencernos de que todo estaría bien al amanecer. La noche pasó sin incidentes, o al menos eso creímos, hasta que nos despertamos y encontramos pequeñas piedras dispuestas en círculos alrededor de nuestras tiendas. Ninguno de nosotros recordaba haber visto esas formaciones la noche anterior, y aunque tratamos de encontrar una explicación lógica, el desconcierto era evidente en nuestros rostros. Intentamos no darle mayor importancia, atribuyéndolo a algún bromista que había decidido asustarnos. Ese día continuamos nuestra travesía, admirando la belleza del paisaje y compartiendo anécdotas que intentaban hacer olvidar los sucesos de la noche anterior. Sin embargo, a medida que el sol comenzaba a ocultarse, un sentimiento de aprehensión se apoderó de nosotros. Decidimos acampar en un lugar diferente, esperando evitar cualquier encuentro no deseado. Pero nada nos preparó para lo que sucedería la siguiente noche, cuando los silbidos se transformaron en algo mucho más aterrador. Después de una jornada agotadora, pero reconfortante, decidimos acampar en una nueva ubicación,
pensando ingenuamente que podríamos escapar de las inquietantes experiencias de la noche anterior. Encontramos un claro que parecía aún más seguro, protegido por la espesura de los árboles y las imponentes rocas que parecían guardianes milenarios de aquellos parajes. Con la lección aprendida, reforzamos nuestro campamento con una fogata más grande y decidimos mantenernos más alertas. La velada transcurrió entre conversaciones en voz baja y miradas inquietas hacia la oscuridad que nos rodeaba, como si esperáramos que de un momento a otro algo o alguien respondiera a nuestro silencioso desafío. Pero solo el crepitar del fuego y el ocasional susurro del viento nos acompañaban. Esa falsa sensación de seguridad se desvaneció cuando, avanzada la noche, un nuevo sonido irrumpió en la escena. Pasos pesados, deliberados, que parecían acercarse y alejarse de nuestro campamento. Lo primero que pensé fue en algún animal grande, quizás un puma, dado que sabíamos que habitaban en la zona. Sin embargo, el ritmo y la pesadez de esos pasos no coincidían con los de un animal conocido. Nuestros intentos por bromear sobre la situación se esfumaron rápidamente. Ahora el miedo era palpable, casi tan denso como la oscuridad que nos rodeaba. Armados con linternas, intentamos iluminar la periferia de nuestro campamento, buscando alguna figura o movimiento que pudiera explicar esos sonidos. Pero cada vez que los pasos parecían acercarse, una inexplicable nada se reflejaba en el haz de nuestras luces. Fue Jimena quien primero notó algo diferente. Con voz temblorosa, nos alertó de una presencia a unos pocos metros de la luz de nuestro fuego. Al principio, pensé que el miedo había jugado una mala pasada a su imaginación, pero al dirigir nuestras linternas hacia donde ella miraba, mi corazón se detuvo. Entre las sombras, los contornos de una figura parcialmente iluminada se hicieron visibles. Era alta, desproporcionadamente esbelta, con lo que parecían ser extremidades largas y delgadas que no correspondían a ninguna criatura que conociéramos. El terror nos paralizó y por unos eternos segundos nadie se atrevió a moverse o siquiera a respirar con normalidad. La figura parecía observarnos, aunque no podíamos ver sus ojos, si es que tenía. Luego, tan repentinamente como había aparecido, se desvaneció en la oscuridad, dejando tras de sí un silencio aún más opresivo. Pasamos el resto de la noche en vela, temerosos de que la presencia regresara. Al amanecer, con las primeras luces filtrándose entre los árboles, nos armamos de valor para investigar el lugar donde habíamos visto la figura. No encontramos huellas ni señales de su presencia, solo la profunda impresión de que algo nos había estado observando, evaluando. Decidimos que era momento de abandonar nuestro viaje por las sierras. El miedo y la incertidumbre habían eclipsado nuestro entusiasmo por la aventura. Sin embargo, el camino de regreso nos reservaba aún una última sorpresa, una que confirmaría que lo que habíamos experimentado no era producto de nuestra imaginación. Decididos a dejar atrás las experiencias de las noches anteriores, emprendimos el camino de vuelta tan pronto como el sol iluminó nuestras tiendas. El silencio entre nosotros era palpable, cada uno perdido en sus pensamientos, intentando dar sentido a lo que habíamos presenciado. No obstante, algo en el aire había cambiado. Una sensación de urgencia nos impulsaba a acelerar el paso, como si intuitivamente supiéramos que debíamos alejarnos lo más rápido posible. Fue entonces cuando ocurrió algo que sellaría nuestra experiencia en las sierras de Córdoba con un sello indeleble de misterio y terror. Mientras descendíamos por un sendero angosto, flanqueado por densa vegetación, un sonido abrupto cortó el silencio del bosque. Un fuerte eco, similar a una advertencia, resonó a través de las colinas, deteniéndonos en seco. Esta vez, el sonido no era un silbido ni pasos,
sino algo que parecía una voz, aunque ninguna voz humana pudiera emitir tal sonoridad. Miramos a nuestro alrededor, buscando la fuente, pero solo encontramos el eco de ese sonido que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. El mensaje, si es que había alguno, era incomprensible para nosotros, pero el tono urgente y casi suplicante era claro. Sin palabras, reanudamos nuestra marcha, esta vez con un renovado propósito de salir de aquel lugar. Las horas pasaron y finalmente emergimos de las sierras, dejando atrás los bosques y las sombras. Finalmente, exhaustos y con los nervios al límite, llegamos al último tramo de nuestro viaje, el cual nos llevaría de vuelta al poblado más cercano. Sin embargo, el alivio de saber que estábamos cerca de la seguridad se vio opacado por una última revelación que nos esperaba en el camino. A medida que avanzábamos, un detalle inusual captó nuestra atención. Una serie de marcas y símbolos extraños que no habíamos notado antes adornaban las piedras que bordeaban el sendero. Estas marcas, realizadas con algún tipo de pigmento rojo, parecían antiguas, casi borradas por el paso del tiempo, pero claramente intencionadas. Con la curiosidad superando momentáneamente nuestro cansancio, nos acercamos para examinarlas mejor. Los símbolos eran indescifrables, pero transmitían una sensación de urgencia, casi como un mensaje o una advertencia. Pablo, quien siempre había tenido interés en la historia y las culturas indígenas, sugirió que podrían ser marcas territoriales o espirituales dejadas por los pueblos originarios de la región, posiblemente como una forma de protección contra algo que ellos mismos temían. La posibilidad de que nuestras experiencias estuvieran conectadas con antiguas tradiciones o advertencias nos dejó mudos. Quizás, sin saberlo, habíamos invadido un lugar que estaba marcado como prohibido o sagrado, provocando la atención de lo que quiera que habitara esas sierras. Con una mezcla de respeto y una renovada necesidad de dejar atrás esos parajes, reanudamos nuestro camino sin mirar atrás. Al llegar al poblado, el contraste entre la normalidad de la vida cotidiana y lo que habíamos vivido en las montañas se sintió abrumador. Decidimos no hablar abiertamente sobre nuestra experiencia, conscientes de que sonaba a algo sacado de leyendas y mitos locales, temiendo no ser tomados en serio, o, peor aún, perturbar con nuestra historia la paz del lugar. En silencio, cada uno prometimos recordar y respetar lo vivido, llevándolo como un testimonio personal de que, en este mundo, existen misterios que desafían nuestra comprensión. Aquel viaje, pensado como una simple aventura entre amigos, se transformó en un viaje iniciático que nos cambió para siempre, dejándonos con una mezcla de temor, asombro y respeto por las fuerzas que, aunque no veamos, forman parte de este vasto y misterioso mundo. Al alcanzar la civilización, la tensión que nos había acompañado comenzó a disiparse, reemplazada por un alivio abrumador. No hablamos mucho sobre lo sucedido, como si al hacerlo pudiéramos invocar de nuevo a aquellas presencias que nos habían acosado en la oscuridad. Eventualmente, la vida retomó su curso normal, pero las noches en las sierras de Córdoba permanecieron con nosotros, un recuerdo imborrable de que hay misterios en este mundo que están más allá de nuestra comprensión. Tras el encuentro con el eco de la advertencia en las sierras, nuestro regreso a la civilización no nos trajo el alivio esperado. Aunque físicamente lejos de aquel lugar, los recuerdos y las sensaciones nos seguían como sombras inseparables. En los días posteriores, el vínculo entre nosotros cuatro se fortaleció aún más, si cabe, unido por la experiencia compartida que nos había cambiado de maneras inesperadas. Fue Gabriel quien sugirió que debíamos hablar sobre lo sucedido, no para darle sentido, sino para aceptar que algunas experiencias simplemente trascienden la comprensión humana. Así, una tarde nos reunimos y cada uno compartió su percepción de los eventos, sus miedos y cómo estos habían impactado su visión del mundo. Fue un momento de catarsis colectiva, un reconocimiento de nuestra vulnerabilidad y a la vez de nuestra fortaleza.
Decidimos que aquel capítulo de nuestras vidas, aunque oscuro y aterrador, nos había enseñado sobre la importancia de la amistad, la valentía y el respeto por lo desconocido. Y con esa conclusión, acordamos mirar hacia adelante, llevando las sierras de Córdoba en nuestros corazones, no como un lugar de miedo, sino como un recordatorio de que la aventura, en todas sus formas, es una parte esencial de la experiencia humana. Con el tiempo, la intensidad de nuestras vivencias en las sierras se suavizó en los bordes de nuestra memoria, pero nunca desapareció por completo. Nos convertimos en guardianes de una historia que tal vez estaba destinada solo para nosotros, una historia que compartiríamos solo entre sombras y susurros, como un eco de nuestro paso por un mundo que no era del todo nuestro. Y así, la aventura de aquel verano del 89 se cerró, no con un final dramático, sino con una despedida en silencio, una aceptación de que algunas páginas de la vida se escriben en letras que solo el corazón puede leer. Y así, queridos aventureros de la penumbra, cerramos nuestro libro de cuentos no tan infantiles por esta noche. El Dr. Skull se despide, esperando haber encendido una chispa de miedo, o al menos de curiosidad, en sus corazones valientes. Hasta nuestro próximo encuentro.